Pronunciación. A través del hombre habla Dios. Hesíodo, palabras y días. Infinitos son los modos de hablar y se extiende de lado a lado el ancho campo de las palabras. Homero, la Ilíada. En el uso popular, los términos pronunciación, enunciación y articulación son sinónimos. Sin embargo, la pronunciación como tal incluye tres procesos distintos y se define como la declamación de una sílaba o un grupo de sílabas teniendo en cuenta su articulación, su acentuación y su enunciación. Qué molesto es oír a un orador emitir sonidos poco articulados bajo la falsa ilusión de que está hablando con claridad frente a su público. ¿Será eso hablar? Hablar significa comunicarse. ¿Y cómo logra comunicarse realmente si pronunciar bien todas y cada una de sus palabras? La pronunciación descuidada proviene bien sea de una deformidad física o de un mal hábito. Un cirujano o un odontólogo maxilofacial podrían ayudarte a corregir tu deformidad, pero tú eres, mediante la observación y el conocimiento de ti mismo, haciendo uso de tu propia voluntad y a través del tipo de ejercicio indicado, el único que logra romper un mal hábito. Todo depende de si piensas que vale la pena o no romperlo. La pronunciación defectuosa es una práctica tan extendida que saber pronunciar resulta siendo la excepción a la regla. Es dolorosamente común escuchar a los oradores públicos mutilar su idioma, y si no logran mutilarlo, como dijo Curran una vez, por lo menos lo maltratan. Un clérigo canadiense relató en Homiletic Review que, en sus días de estudiante, un misionero inglés llegó a predicar a su iglesia un domingo y, al día siguiente, llevó a cabo una reunión con los diáconos con el fin de expresarles que algunos lugareños pensaban estar cumpliendo su deber hacia las misiones aportando insignificancias a la obra, cuando en realidad el Señor requería de más. Al final de la reunión, una joven le respondió: Bien, si los feligreses le dan sus cerdos y gallinas a las misiones, eso es más de lo que ellos puedan aportar. Es ofensivo que un orador se dirija al público y durante su discurso insista en arrebatarles a los asistentes su alegría y entusiasmo. Quien no demuestra suficiente conocimiento de sí mismo como para reconocer sus errores, ni tiene el dominio para corregirlos, ni goza de ninguna autoridad moral para instruir a otros sobre ellos. Si él mismo no puede hacer con excelencia lo que está proponiendo, ni tiene intenciones de mejorar, debería guardar silencio. Salvo defectos físicos incurables, y pocos son incurables hoy en día. Todo es cuestión de voluntad. Muchos oradores han hecho hasta lo imposible por trabajar para mejorar sus habilidades al hablar frente al público. Cuanto menos habilidades tengas, dice Nathan Shepard, mayor será tu necesidad de sacarles el máximo provecho de tus fortalezas. Articulación. La articulación es la formación y unión de los sonidos elementales del habla, y parece una tarea espantosa articular con exactitud cada palabra, pero es necesario aprender a pronunciar de forma exacta cada uno de los sonidos básicos del lenguaje. Algunas de las razones por las cuales la articulación es maltratada en gran medida por una inmensa cantidad de oradores públicos suelen ser, por ejemplo, el desconocimiento de los sonidos básicos, la inhabilidad para diferenciar entre sonidos casi iguales, el uso descuidado y perezoso de los órganos vocales y una voluntad torpe, entre otras. Cualquiera que desee mejorar la calidad de su discurso debe autoexaminarse y procurar identificar qué defectos de pronunciación tiene para luego diseñar estrategias que le ayuden a corregirlos. Casi todos son errores de descuido, no de ignorancia, porque el oído nunca se enfoca en oír lo que articulan los labios. La pronunciación suele ser uno de los aspectos más exasperantes para el extranjero que está tratando de adquirir los sonidos básicos de una segunda lengua y no logra reproducirlos. Sin embargo, no debe haber ninguna excusa
para que no haya una pronunciación adecuada de los sonidos que le dan forma, vida y belleza al lenguaje. El que sea demasiado perezoso para hablar correctamente, que refrene su lengua. El que tiene guiño para guiñar, que guiñe. Es la interpretación que le dio un clérigo negado para el inglés a la conocida porción de la Biblia que dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Después de oír pronunciar el nombre de Sir Humphrey Davy, un francés que deseaba escribirle al eminente inglés, se dirigió a él así en su carta: Serum Fridavi. La articulación es el énfasis que hacemos en la sílaba apropiada de cada palabra. Sin embargo, esto es lo que popularmente se conoce como pronunciación. Por ejemplo, decimos que una palabra se pronuncia mal cuando se acentúa invite en lugar de invite. Es trabajo de toda una vida aprender a marcar el acento apropiado de la mayor cantidad de palabras posibles y saber mantener el ritmo del discurso a medida que hablamos. Un oído atento, el estudio de los orígenes de las palabras y el hábito del diccionario resultarán convirtiéndose en herramientas poderosas en esta labor que nunca terminaremos de perfeccionar. Enunciación. La enunciación correcta es la pronunciación completa de todos los sonidos de una sílaba o palabra. Por el contrario, la enunciación equivocada se produce cuando la pronunciación es incompleta. El hablante no emite todos los sonidos y la palabra suena inexacta y, por lo tanto, incorrecta. La articulación errónea también produce sonidos equivocados y es tan ofensiva como el hábito común de decir las palabras juntas de corrido, ya que pierden su individualidad y distinción. La enunciación imperfecta se debe a la falta de atención y el movimiento perezoso de los labios, pero se puede corregir prestando más atención a la enunciación, más atención a la formación de las sílabas tal como deben pronunciarse. Los labios flexibles enuncian combinaciones difíciles de sonidos sin dejar de pronunciar ninguno de ellos, pero no es posible alcanzar tal flexibilidad excepto por la pronunciación de las palabras con total exactitud. El ejercicio diario en la enunciación de una serie de sonidos les dará flexibilidad a los labios y mantendrá la mente alerta, de modo que ninguna palabra sea pronunciada sin que su sonido sea completo. Volviendo a nuestra definición, vemos que cuando los sonidos de una palabra están debidamente articulados y acentuamos la sílaba que es, el resultado es una pronunciación correcta. Sin embargo, quizás sea necesario agregar que no debemos estar ansiosos por emitir tan claramente todo sonido que lleguemos al punto de excedernos y descuidemos la unidad y suavidad de la pronunciación. Procura tener cuidado de no ponerles tanto énfasis a las sílabas que parezca que las palabras son más largas de lo que son. Antes de pronunciar tu discurso, no dejes de revisar todo tu manuscrito y resaltar algunas partes que, por una u otra razón, quizá te cuesta trabajo pronunciar. Consulta el diccionario y asegúrate de que los términos que vas a emplear concuerden con el significado que quieres transmitir y estén bien pronunciados. Si la ordenación de las palabras es desfavorable, cambia el orden que les diste y no descanses hasta que logres seguir las instrucciones que Hamlet le dio a los actores. Preguntas y ejercicios. Practica repetir rápidamente los siguientes fragmentos, prestándoles especial atención a las consonantes más repetitivas. Tres tristes tigres tragan trigo en tres tristes platos. Si gustas del gusto que gusta mi gusto, yo gusto del gusto que gusta a tu gusto. ¿Has observado si hay sonidos que te cuesta trabajo pronunciar? Elabora una lista y practícalos hasta decirlos a la perfección. ¿Te cuesta trabajo encontrar dónde hacer énfasis correcto al pronunciar ciertas palabras? ¿Cuáles? ¿Recuerdas algún discurso en el que observaste que el orador mostraba fallas en su pronunciación? ¿Cuáles eran esas fallas? Explica de qué maneras la falsa vergüenza de parecer demasiado precisos nos impide mejorar nuestra expresión verbal.